Pepa está maldita, Pepa perdida en la cueva, Pepa tiene miedo a las arañas. Oigan, este canal tiene full videos de terror de Peppa Pig, vamos a verlos todos. Esta es una recopilación de todos los videos que he reaccionado a todos los videos de terror de Pepa, así que véanlo hasta el final. A ver, ¿de qué trata este video? Pepa está maldita, se llama este video. Ajá. Sus padres llaman al médico y la vida vuelve a la normalidad. Sí, Esta normal. vez, sin embargo, las cosas han empeorado mucho. Es la A ver, primera ¿qué le vez pasa que a los Pepa en este médicos video? tienen que lidiar con esta enfermedad. A ver, ¿qué pasa? Su ¿Qué vida pasa? está ¿Qué pasa? arruinada. Todo comenzó ¿Qué pasó? cuando Pepa ahorró su dinero y fue a un parque de atracciones, donde Ajá. compró un boleto a la señora Liebre. Ok. Esperaba ganar un paseo en globo aerostático. Nah, por ahí se pero cae lo del único que globo o obtuvo algo fue así. un refresco. Estaba Ah, no, muy no subió, decepcionada. no subió. Vio otro premio en la mesa de la señora Liebre, un amuleto de la buena suerte. Claro, ahí dice suerte, sí. En ese momento, pensó en que siempre se metía en problemas. A ver. Quizás solo era mala suerte. Sabía que era solo un souvenir barato que no cambiaría nada. Porque hay un pollo ahí en el Esos piso. talismanes solo funcionan en los cuentos de hadas. Ujú. Pero, si existiera en la vida real, podría hacer tantas cosas. Daría Sí, cualquier ojalá, cosa por él. ojalá uno. Al día siguiente, Pepa seguía triste. Ajá, Vio un brillo en el suelo. ajá. Era un colgante. Ah, a Era verlo, a inusual. verlo, a verlo, a verlo, a Brillaba verlo. de una manera que las joyas comunes no lo hacen. Pepa ver. estaba feliz. Brilla Creía que verdecito, los rico, sueños se bonito, hacían sí. realidad. De la suerte, Y que era el 100%. amuleto que tanto deseaba. A ver, Pero ahorita aún quién debía sabe qué le da esa probarlo. cosa. Convenció a sus padres Le trae para una ir al araña, una parque de vaina así, la atracciones pica y otra vez chángala, al se día muere. siguiente. Lavó el colgante para quitarle la tierra y lo escondió bajo su ropa para que nadie supiera su ¿Se ve secreto. bien? Sí, ahí se Se ve fue bien, a la ahí se ve cama bien. llena de esperanza. Cuando llegó al parque, lo primero que hizo fue correr hacia la señora Liebre. Funcionaba. Ay, vean, ganó el premio del Ahora globo. nunca se lo quitaría. Disfrutó mucho del paseo en globo. Pero fue no el se mejor cae. Yo sí día pensé de que su se iba a vida. caer del globo, pero no se cae Al del despertar globo. al día siguiente, miró por la ventana. Había charcos por todas partes, Ajá. justo como a ella le gustaba. El colgante seguía funcionando. Sin embargo, le picaba la piel. Tenía una extraña irritación en el cuerpo, pero Pepa no le dio mucha importancia. Con el tiempo, empeoró. Un Ok. día, mamá Venga, nos subimos cerdita un le poquito, preparó como una bajito. deliciosa pizza, Ah, es como Qué si fuera suerte. más alto. pero Pepa no quiso comerla. Había perdido el apetito por completo. A ver, Luego tenía vinieron los picazón, dolores no de tenía cabeza. hambre. No Y claro, podía como no soportarlo come, más. tiene dolor de cabeza, Decidió claro. que el talismán estaba maldito, Ajá. pero era un artefacto. Ajá, pero ¿qué le Pensó pasaba? que lo correcto O sea, era si se pone un donarlo a un collar y ya no museo. le dan ganas de comer. Así, su descubrimiento aparecería en todos los periódicos. Pepa Ajá. pidió a sus padres ir al museo al día siguiente. Se quitó el talismán para detener la maldición y lo escondió bajo su almohada. Pero, o sea, Sus padres habían planeado unas vacaciones para mañana. ok. Además del museo, visitarían las montañas. Pepa se fue a dormir. Ahí le esperando cambió que la al voz al tipo, entregar ¿no? el talismán al día siguiente, Le cambió la voz, le tormento cambió la terminaría. voz. Ajá. Pero por la mañana, se sintió mal. Apenas podía contener las náuseas. Aún así, intentó no demostrarlo. Guardó el colgante en su bolsillo y se marcharon. Poco Ay, después, pobrecita Pepa. a Pepa le dio mareo en el auto. Dijo que no podía seguir, pero los boletos ya estaban comprados. Por suerte, cerca estaba la casa del abuelo Cerdito, donde decidieron dejar a Pepa. Ok. Ese día, solo estuvo acostada viendo televisión. Vean el sin collarcito saber ahí qué debajo, hacer. vean el collarcito ahí debajo del sofá. Puso el colgante bajo el sofá Véanlo ahí y se debajo, fue a sí. dormir. Pero a la mañana siguiente se sentía tan mal que no pudo levantarse. Ay, la ambulancia, vean, ahí Llamaron a llegó. una ambulancia. Ajá. Los médicos no creyeron su historia de la maldición. Les pareció muy A ver, poco sí, cierto. obviamente un doctor no le va a creer nunca en la vida. No nunca entendían en la qué le vida. ocurría hasta que el doctor Oso Brown recordó los síntomas y decidió investigar. Ajá. Toda su ropa emitía radiación. Todos quedaron en shock. En el Ah, pasado, la radiación. gente no sabía del daño de la radiación y Ok. usaba sustancias radiactivas en vajillas y A ver, joyas por su pero- hermoso color. Pero Pepa, Este ¿cómo? O sea, no colgante sé, era uno no de sé. esos casos. Ayudó Está a bien indicar raro, el ¿no? tratamiento. Ajá. No te preocupes. El médico dijo que Pepa va a estar bien. Me tomé un día libre del trabajo para... ¿Para qué, Cuando para qué, llegó a para qué, casa, para qué, para qué, para Vio qué? que estaba marcada con señales Ok. de peligro radiactivo. Claro, y ya la no pueden... entrada ya- estaba bloqueada. no pueden dejar entrar a El nadie. edificio ahora era peligroso. Ajá. Llamó desesperado al abuelo Cerdito. Pero su Ay, casa claro, también estuvo ahí estaba también. contaminada. Sí, ajá. Se quedaron Claro, sin tampoco- hogar. o sea, Ni siquiera sí. tenían suficiente dinero para tratar al loro Polly, que resultó ser más sensible a la radiación, y murió. Ay, se murió el loro. Los padres de Pepa lograron No. encontrar una salida. Les daban a sus hijos a sus amigos para dormir fuera de casa, Ok. pero se vieron obligados a acurrucarse juntos, comiendo comida del jardín.
A ver, pero... A ver, no sé, me conflictó. O sea, no sé, esa historia está rara hasta ahora. Pero a ver, vean las otras. Recuerden ver el video hasta el final. Pepa ve fantasmas en la casa. El día de hoy vamos a ver un par de videos por ahí de estos. Era un Durante día 5 soleado minuticos y, vamos a mirar a ver después qué de tal saltar van. en los charcos, Pepa y Ajá. George volvieron a casa para jugar con sus juguetes. Ok. De repente Dios, oyeron pasa un algo, ruido pasa algo. extraño. Otra vez. Desde hace un mes, Pepa y George no se sienten a gusto en casa. Sus padres no notan nada raro, Ok. pero están muy preocupados por el estado de sus hijos. Yo también Se andaría quejan bien de una asustado, la sensación verdad. extraña. Ajá. Dicen que la casa está encantada. Por supuesto, papá Cerdito lo achaca Vean a el fantasías de fantasmita los allá abajo, niños, ¿sí lo ven? que habrán visto algo en la tele y se habrán asustado. Claro, sí, yo también Pero lo aún creería. así, había que hacer algo para calmarlos. Cuando Ok, mamá Cerdita ok. llevó a los niños al jardín, consultó a la señora Gacela. Dijo que lo mejor era crear un ambiente acogedor en casa. Con el Ujú. tiempo dejarían de tener miedo. Así que hicieron la casa acogedora. Sí, la hacen más Esperaban bonita, que le todo meten más acabara cositas. pronto, Ajá. pero todo fue a peor. Ok. Los niños nunca admitieron quién de ellos rompió el cuadro. Se pusieron más nerviosos. Ujú. Y mamá Cerdita se volvió muy despistada. Empezó a perder cosas todo el tiempo. Ok. A la hora de comer, mamá Cerdita se encontró con que no les quedaba comida. Al parecer, Esa fue Pepa. debido Esa al fue estrés Pepa se había 100%, olvidado de comprar 100%. comida. Así que fueron todos al supermercado. Pero cuando llegaron a casa, se dieron cuenta de que les faltaban todos los cuchillos. Ay, caramba. No podían encontrarlos. Ok. Papá Cerdito solía notar cosas raras, pero no le prestaba mucha atención. Ajá. Pero ahora pensaba en la naturaleza mística de lo que estaba ocurriendo. Se fueron a la cama. Papá Cerdito se quedó pensando en la situación. Pero ¿En de los cuchillos? repente, ¿En la comida? un sonido pasó? ¿Qué pasó? retumbó ¿Qué en pasó? algún lugar del pasillo. Ok. Su interior se tensó y miró a mamá Cerdita. Pero salió al pasillo de todos modos. Era un cuadro caído. Ujú. Nada fuera de lo normal. Volvió a su habitación y se durmió. Mientras papá Cerdito trabajaba, mamá Cerdita fue a ver a su hermana, la señora Gacela. Le dijo Ok. que podía ayudarla, que era su última esperanza. En su habitación se sentó frente a ella Véanla, y empezó véanla, a adivinar véanla, el véanla. futuro con una bola mágica. Ok. Todos pensaban que estaba un poco loca, pero ella hablaba de sí misma como vidente. Enseguida se dio cuenta de que la casa estaba encantada. Véanla cómo se Para le pusieron los ojos deshacerse de la blancos. maldición, tenía que poner una vela encendida en la casa y recitar un conjuro. Ok. Vendió todo lo que necesitaba. A papá Cerdito no le gustó que mamá Cerdita hubiera gastado tanto dinero en una charlatana sin que él lo supiera. Pero aún así se sentó a su lado. Hiplin, Fungly, T, Diptalk, Keplid, C, Dungay, Stumpf. Ok, algo está pasando, algo está pasando. George chilló, apagando la vela. Estaban horrorizados, pero pronto volvió la electricidad. Ok. Decidieron que el ritual estaba hecho y ahora podían vivir en paz. Pero George era el más asustado de todos. Incluso se negó a comer. Ujú. George seguía sin poder dormir. ¿Será que él es el que está viendo los fantasmas? ¿Ustedes qué creen que sí? A ver si es él un fantasma. A ver. Lo vio. A la mañana siguiente, mamá Cerdita llamó a George para No lo desayunar. encuentra, se lo Hoy durmió llevaron, más se de lo lo habitual. llevaron, se lo llevaron. Se tumbó en la cama cubierto de polvo. Cuando Ok. se despertó estaba muy asustado y dijo algo de un monstruo. Pero mamá Cerdita pensó que solo estaba impresionado por lo de ayer. Ok. Papá, te he dicho que no andes por casa con los zapatos llenos de barro después de saltar en los charcos, que has ensuciado la alfombra. ¿Pero qué dices? Hace mucho que no salto en los charcos. Debe ser Pepa. Y Pepa no ha hecho nada. Pepa no ha hecho nada. ¿O sí? ¿Ustedes qué Papá creen? Cerdito llevó a los niños a la guardería y se fue a trabajar. Pero cuando llegó a casa con los niños, se encontró con que no había nadie. Pero Se mamá perdieron, Cerdita se tenía perdieron, que estar se aquí. perdieron. Llamó a todos los vecinos, pero nadie sabía dónde estaba. Mamá Cerdita nunca se iba sin avisarle de que se iba, así que llamó a la policía. Esa noche papá Cerdito durmió en la habitación con los niños. Todavía no creía del todo en la existencia de los fantasmas, ¿Qué creen que está pero pasando? sus hijos tenían mucho miedo de dormir solos. Yo no tengo ni idea de esa mina. Se despertó temprano por la mañana. No durmió bien en el suelo y durante toda la noche tuvo una especie de zumbido espeluznante en los oídos. Intentó llamar a la policía para ver si había aparecido alguna prueba, pero su teléfono no funcionaba. No. Acudió al otro teléfono, Nada. pero tampoco funcionaba.
Ninguno de los aparatos electrónicos funcionaba. No había electricidad en la casa. El cuadro eléctrico estaba en el sótano. Probablemente había algún problema. Abrió la puerta y bajó las escaleras. Hasta que de repente oyó un gemido. Era mamá cerdita intentando pedir ayuda. ¿Qué carajos, qué Papá carajos, qué cerdito se carajos? sobresaltó. Despegó la cinta adhesiva y ella empezó a hablar. Ajá, Era ¿qué el le dice? abuelo conejo, que se había instalado en este sótano polvoriento, robando comida. Él Véanlo, es el que véanlo, ha véanlo, estado véanlo, dando véanlo, vueltas véanlo. por el piso por la noche. Él es el fantasma. Está loco, la secuestró y... Los dejo a los dos. Los dejo a los dos. Los dejo a los dos. No. Vamos a ver otro. Tenemos que ver otro. Estos videos son muy buenos. A ver, este se llama Papá Cerdito está muriendo de hambre. Vamos a darle like. Esos videos son demasiado Todo buenos. empezó cuando papá cerdito estaba cansado. Hola, hola, hola. Sí. Estaba cansado del trabajo y de la familia, y quería estar solo por un día. Ese día, pudo tomarse un día libre del trabajo e ir al bosque. Ajá. Era un lugar donde podía pasar un rato tranquilo. Cogió algo de comida y su teléfono y se fue al bosque, pero lo hizo sin decírselo a nadie. Esta es la razón de la horrible situación en la que se metió. Paró el Ok. coche en medio de la carretera y se adentró en el bosque. Aquí podía pensar sin las distracciones de la familia. Y podía ir a comer. Se Tranquilo. adentró cada vez más en el bosque hasta que por fin encontró un claro. Dispuso en él un picnic, Veanlo cómo come. pero véanlo de cómo pronto come. recordó que había olvidado en el coche el mechero para encender un fuego. Estaba bastante lejos del coche, Ajá. pero decidió ir y volver andando. Y ya No va a había tener comida. señales de problemas. O se pierde. Recorrió el mismo camino, pero a mitad de camino oyó un crujido. Ay, no. Un árbol le Ay, había caído no, encima. No. Ahora no, papá no, cerdito no. estaba tumbado en la hierba, inmovilizado por el enorme árbol. No podía Ay, moverse no, qué para carajos. salir. El árbol le apretaba tanto que apenas podía respirar. Para Ajá, esos ¿y ahora? casos, lleva un teléfono en la mochila. Solo tiene que sacarlo y pedir ayuda. ¿Y qué Abrió pasa? la mochila, pero no encontró el teléfono. Papá cerdito se había dejado el teléfono en el merendero y ahora no tenía No. ninguna esperanza de salvación. ¿Y ahora? Gritó pidiendo ayuda, pero no había nadie en el bosque. Ajá. Al día siguiente, empezó a dolerle mucho la espalda. Empezó a sufrir hambre y falta de movimiento. Podía aguantar el hambre, pero a la mañana siguiente se Ya quedó no sin había agua. ya no había Estuvo agua, Papá sediento hasta Cerdito. la noche, hasta que empezó a llover. Recogió agua de lluvia en una botella. El dolor era constante, pero lo que realmente le atormentaba era el miedo a no volver a ver a su familia. Así que sobrevivía día a día, cada vez más débil. No, Había ya pasado F, al ¿no? menos una O sea, ya semana. no puede hacer nada más. Ya F. Había dejado de contar los días. Se quedó tumbado imaginando que ya no estaría. Tendría que haberles dicho a todos a dónde iba. Tendría que haber llevado siempre consigo el teléfono. En Sí, ese ya, momento, no puede hacer nada, ya no puede hacer sintió que nada. podía respirar libremente y, presa de la esperanza, volvió a intentar salir de debajo del árbol. Lo consiguió. Lo logró. Había Ok. perdido Ok, lo muchísimo logró, lo peso, logró. lo que le permitió escurrirse. Ahora estaba libre, pero Pero los no tiene días de fuerza. estar tumbado en una misma posición puede le hacer habían nada, no pasado puede hacer factura. nada, sí. No podía levantarse. Su Ay, cuerpo véanle se los había bracitos. debilitado. Véanle los Y bracitos. lo único que podía hacer era arrastrarse. Podía arrastrarse hasta el coche, pero en el picnic había comida y un teléfono. Y eso era todo lo que necesitaba. Sí. Se dirigió hacia allí. Era increíblemente difícil. Ajá. Con cada movimiento, sentía que estaba a punto de desmayarse. Pero la idea de que podría comer y pedir ayuda le motivó. Sin embargo, cuando se arrastró, Ya no se había dio nada. cuenta de algo terrible. La comida que había tendido ya se había Hazaña. podrido o se la habían comido los pájaros. Intentó llamar a su familia, Y como pero el llovió, se teléfono dañó. estaba estropeado. Tal vez ocurrió a causa del agua que le cayó encima durante la lluvia. Sí. Papá Cerdito podría haberlo adivinado, pero ya no se guiaba por la razón. Entonces debería haberse arrastrado hasta el coche, aunque era poco probable que pudiera conducir un coche en ese estado. Ahora lo único que podía hacer era arrastrarse y arrastrarse hacia el coche, con la esperanza de poder salir del bosque. ¿Pero ya? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Lo logra o no lo logra? No, no me dejen así, no me dejen así con esta. No, yo quedé triste, ¿cómo me van a dejar así? Dura 10 minuticos, vamos a mirar a ver de Mientras qué las va. gotas de lluvia Hola, golpeaban la bien. ventana, la A familia ver. de Pepa estaba reunida en casa, disfrutando Ajá. de su tiempo juntos. Esperaban que la lluvia pasara pronto y hablaban de lo divertido que sería saltar en los charcos de barro a la ¿Qué creen que mañana vaya a siguiente. pasar? Oiga, no se me ocurre Pocos nada. sabían que una pérdida devastadora estaba a punto de golpearles. A ver, Ese ¿qué día, va a pasar? ¿Qué va a mientras pasar? todos se preparaban para irse a la cama, la lluvia Ajá. continuó cayendo durante toda la noche. Por la mañana,
Peppa, emocionada, salió corriendo de casa dispuesta a saltar a los charcos de barro. Y no Sin habían embargo, charcos, no había cuando nada, salió, nada. se dio cuenta de que había una Ah, inundación estaba todo masiva inundado, alrededor ok. de su casa, sin ninguna otra tierra seca a la vista. ¿Y ahora? Papá Cerdito tampoco se lo esperaba y saltó de la casa directamente al agua. Era la peor inundación que la familia Peppa había presenciado nunca. La familia Peppa. Mientras discutían su situación, Ajá. se dieron cuenta de que sus teléfonos móviles no No funcionaban, sirve nada, no hay nadie. dejándoles completamente Ya sé lo que va a ir aislados. esto. Como no No va a haber comida. Uf, 100% es que de esto no va a haber comida. sabían nadar y no tenían ningún sitio cerca, decidieron esperar. Ujú. Mamá Cerdita empezó a preparar el desayuno, pero descubrió que no quedaba mucha comida. Ajá. Habían planeado ir al supermercado ese día. Mamá Cerdita calcula que les queda comida para 2 días. No hay También nada, predijo 100%. que en 2 días el nivel del agua bajaría lo suficiente como para que pudieran ir andando hasta sus vecinos, Y no. o para que y llegara no. ayuda. No hay Así nada, que no hay había nada, por qué gente, no hay alarmarse. nada. Sin embargo, al caer la noche siguiente, siguió a llover. lloviendo a cántaros, lo que Carajo. preocupó a los padres de Peppa. El nivel del agua no había disminuido en absoluto. Estaba Al igual, final estaba del igual, segundo ok. día, la situación era la misma. A la tercera mañana, la situación no había mejorado. No había llegado ninguna ayuda. ¿Y El ahora? agua no había bajado y se habían quedado sin comida. No quedaba nada para desayunar. George tomó unos Se sorbos comió de el ketchup este. de una botella solo para Pobrecito, tener qué algo en el horror, qué estómago. horror. Al cuarto día, el hambre empezó a hacer mella. Peppa, debilitada por el agotamiento, empezó a sentirse Veanla, está mal. maluca. Había contraído algún tipo de enfermedad. Ajá. George y los padres aguantaban bien, pero al quinto día, Peppa no salía de su habitación a ninguna parte. Los padres podían soportar no tener comida, pero ¿Y ahora? temían por sus hijos. Y ahora, Además claro, del hambre, George, Pepita, sufrían pobrecita la un Pepita. aburrimiento absoluto. Hacia Ajá. la tarde del sexto día, Véanlo cómo está de George flaco, también George. cayó enfermo. Su joven cuerpo no podía soportar la falta de comida. Los padres lloraban ese día, lo que disgustó a George, que se Ajá, ¿y sentía ahora? impotente ante la situación. Al séptimo día, George se despertó con un olor extraño procedente de la cocina. Ay, Sus no. padres le dijeron que habían encontrado algo de comida para él. Su primera comida en condiciones en 5 días. ¿Qué creen que sea? Era una comida extraña, ¿Qué creen que diferente sea? a todo lo que George había comido Exacto, antes. exacto. La textura era blanda y masticable. Tal vez fuera el hambre extrema o el propio sabor, pero le pareció delicioso. Los Ajá. padres lo observaban con mirada vacía. De Ambos repente, ya sabemos lo que es, ¿no? Ustedes oyeron y yo una ya voz sabemos lo desde que la es, ¿cierto? calle. El abuelo Cerdito había llegado en un pequeño bote trayendo provisiones. Se sintió Bien, abuelo aliviado al Cerdito, encontrar bien. a su familia, pero Ajá. ya era demasiado tarde. ¡No! A la familia le faltaba ahora un miembro. Este terrible día empezó con una lluvia anodina. Peppa y George esperaban a que dejara de llover para salir a jugar. Aún no sabían cómo acabaría el día. Esperaron a que saliera el sol. No voy a y decir yo nada. preguntaron a sus padres si podían Yo no voy salir a decir dar un absolutamente paseo. nada. Cuando salieron de casa, encontraron charcos que había dejado la lluvia y empezaron a saltar en ellos, Ok. como habían hecho muchas veces. Ok. Sin embargo, ese día decidieron intentar encontrar el charco más grande. Caminaron cada vez más lejos de casa. Llegaron tan lejos que sus padres ya no podían verlos. George Ajá, y vio se un pierden. gran charco y quiso saltar en él. No, pero George, no, Peppa se lo pierde, se impidió. pierde, se pierde, se pierde. Quería asegurarse de que el charco era lo bastante seguro para él, pero no se pensó pierde, en su ojo. propia seguridad. Ese fue el peor error del día. Todo su cuerpo se hundió en el charco. No, ya no En puede la salir, ya no superficie puede del salir, ya no charco puede apenas se salir. veía la nariz del cerdo, que hacía poco estaba alegre. George no pudo contener su horror y empezó a llorar. Ajá. Se dio cuenta de que necesitaría ayuda lo antes posible. Ajá. Apenas recordaba el camino a casa y corrió en una dirección aleatoria. Al cabo de un rato, Se perdió. no se dio cuenta de Se que había un pierden los charco dos. bajo sus pies y él mismo cayó en él. Estaba metido en el barro hasta la cintura. No podía qué salir horror, por más qué que lo horror. intentaba, pero la mitad superior de su cuerpo estaba libre. Lo único que pudo hacer fue gritar y pedir ayuda desde el charco. Como George se había alejado demasiado de sus padres, estos no podían oírle. Una hora después de que Peppa y su hermano salieran a pasear, mamá Cerdita empezó a preocuparse. Claro. Habló de Se- ello con papá Cerdito y salieron a buscar a sus hijos. No, Tras qué 20 nervios, minutos qué de nervios, búsqueda, gente, qué denunciaron nervios. la desaparición de sus hijos. Ajá, A sí. continuación, todos los vecinos empezaron a buscar a Peppa y George. La búsqueda duró varias horas, e Y nadie incluso los intervinieron encontró. helicópteros. George fue el primero en ser visto por papá Cerdito, que oyó débiles gritos de auxilio. Se acercó y lo vio. Ujú. George estaba en estado bueno, de hipotermia, Ay, no, está resfriado congelado. por la humedad y agotado. Ajá. Papá Cerdito logró lo salvar sacó y bien, trató bien, de bien, averiguar bien. dónde estaba Peppa. El propio George hablaba con dificultad debido a su edad.
Pero como llevaba varias horas en el barro, lo único que se entendía de su discurso era que a Peppa le había ocurrido algo terrible. Entonces George empezó a caminar lentamente en una dirección. Se detuvo en el mismo charco donde Peppa se había quedado atascada. Y ya no está. No había nada en la superficie no del está. charco, ya Y que ya no no había está. huellas cerca. Desde entonces, ya a nadie le gusta saltar en charcos llenos de barro. A la familia ¿Y qué de pasó, Peppa pero? le encanta visitar el parque de atracciones No, durante qué horror las esto, qué vacaciones, horror esto. pasándoselo Qué horror en esto. grande. Pero esta vez, algo salió mal, y ¿Qué pasó? resultó muy. Se trata del incidente del viaje en globo. Nada más llegar, vieron a la señorita Libre haciendo una rifa. Peppa compró un boleto y ganó el viaje en globo con su familia. Ok. Peppa soñaba con dar un paseo en globo. No, se Y les ahora cae el su globo. sueño se hacía les va a realidad. caer el globo. ¿Qué va a pasar Al acá en este iniciar el momento? vuelo, No, qué horror. La señorita Muy Liebre pesados, dijo son muy que era la pesados. primera vez que volaba en globo. Papá Cerdito se alarmó. Ay, no. Pensó en detener el vuelo y volver atrás, pero no quería aguarle la fiesta a Peppa. Una vez que estuvieron a suficiente altura, resultó que la señorita Libre ni siquiera sabía utilizar el mapa, Ay, lo que carajo. demostraba aún más su incompetencia. Mirando a su alrededor, Ay, no, se va a caer, se va a le caer cayó Peppa. su No, medio juguete de todo. favorito, Medio de todo y se va a caer decidieron bajar a Peppa. buscarlo. Papá Cerdito levantó a Teddy del árbol, pero en ese momento nadie miraba hacia dónde iba el globo. El Ajá. globo se quedó atascado en un árbol. Ok. No había nadie a la vista. Estaban solos en medio del bosque. Después de estudiar el mapa, ¿Y ahora? ¿Y Papá ahora? Cerdito se dio cuenta de que estaban muy lejos de todo el mundo. Sí. Pidieron ayuda con un altavoz durante varias horas, pero nadie respondía. En ese momento, Papá Cerdito decidió que, debido a la distancia que les separaba de los demás, podrían esperar la ayuda durante días. Así que sería mejor que bajara con cuidado del árbol y fuera a cómo va a buscar bajar con ayuda. cuidado, Sin gente? Es que embargo, ¿cómo va a bajar con cuando cuidado? bajó del árbol, su Se pie cae, resbaló se cae. y, ¡Ah! en un intento ¡Ah! de agarrarse al árbol, se arañó Vean las gravemente manos, las manos, y las manos, las finalmente manos. cayó. En cuanto recobró el conocimiento, sintió dolor. Tenía la pierna rota. Ay, qué Su dolor, familia qué estaba dolor. conmocionada, pero él dijo que las magulladuras eran leves y que podría llegar a la ayuda que tanto necesitaba. Ajá, En córrele, ese Papá momento, Cerdito, con la papa, la con la, idea con la le papa, pareció buena con la por el pierna subidón rota. de adrenalina. Su dolor se había atenuado. Su familia le disuadió, pero él caminó en dirección al asentamiento más cercano. Al principio, caminaba cojeando. Luego Ya, empezó eso a no podía, arrastrarse claro. y después se detuvo. Peppa vio No. cómo su cuerpo permanecía inmóvil sin responder a las llamadas. La señorita Libre se dio cuenta de que todo era culpa suya. Decidió bajar del árbol para prestar los primeros auxilios a Papá Cerdito. Ajá, ¿y qué pasa? Se le Tenía parten las piernas a ella conocimientos de también. escalada, pero no Lo tuvo en mismo. cuenta que había restos de sangre de Papá Cerdito en el Lo árbol, mismo le pasa, lo del mismo que le pasa. resbaló y cayó justo sobre su cuello. ¡Ah! Su cuerpo quedó inmóvil. Peppa y George lloraban. Era demasiado peligroso bajar ellos mismos, y solo quedaba esperar que llegara la ayuda. ¿Y La ahora? ayuda llegó una hora después del incidente. Ok, Los ok. lugareños vieron hacia dónde se dirigía el globo y, después de que no regresara durante mucho tiempo, se preocuparon y fueron en esa dirección. Ajá. Ese día perdieron a 2 personas valiosas. A la Qué familia horror, de qué Peppa le horror. encanta ¿Qué está pasar pasando con tiempo estas juntos. historias? Esta Oigan, vez ¿qué está pasando con estas historias tan horribles? Veamos la última. Recuerden suscribirse. estaban jugando al escondite. Nadie Qué horror, podía qué horror, imaginar qué lo horror. mal que acabaría. Todo empezó porque George no era el mejor jugador. Decidió esconderse debajo de la mesa. Ujú. Peppa lo encontró enseguida y lo regañó por esconderse mal, diciéndole que la próxima vez tenía que encontrar un sitio mejor. La siguiente vez que se escondió, decidió encontrar el lugar más inesperado. Pensó que sin duda ganaría. Sus padres le animaron y fue a buscar un lugar donde esconderse. Entró corriendo en la habitación de sus padres y vio un jarrón bastante alto. Pensó Ok. que si cabía allí, Peppa no podría encontrarle. Lo rompes, Trajo lo una rompes. silla, se subió a ella y Lo empezó a rompes meterse de cabeza 100%. en el jarrón. Ay, de cabeza. Sin embargo, no No puede pudo. respirar, no Se puede. quedó atascado boca abajo, sin poder salir. ¿Y Empezó a ahora? preocuparse y estuvo a punto de pedir ayuda, pero pensó que si se apretaba un poco más, podría voltearse hacia el fondo más ancho del jarrón. Apretó todo lo que pudo, exhalando el aire que le quedaba en Ya los no queda nada, pulmones. ya no queda nada, ya no Empujó queda un poco nada. más, pero no hasta el fondo. Y La se- situación no. no hizo más que empeorar. No, qué horror, Se qué dio horror cuenta de esto, que qué no horror podía esto. salir e intentó gritar, pero no pudo. No Claro, le quedaba no hay aire nada. en los pulmones y ni siquiera podía respirar bien, porque su cuerpo estaba comprimido. No, Su corazón no. latía con fuerza debido a la ¿Qué es esto ansiedad, tan horrible? lo que empeoraba la situación porque el jarrón tenía oxígeno limitado, que se agotaba rápidamente con el tiempo. No, que es esto Esperó tan a que horrible? Peppa lo encontrara. Cada segundo le parecía una eternidad. Finalmente, Peppa entró en la habitación y ¡Rápido, vio la parte Peppa! superior de George sobresaliendo del jarrón. Peppa se alegró de haberle encontrado y se rió de él por haber vuelto a elegir un escondite llamativo. Rápido, Sin Pepa, embargo, rápido, Pepa, George rápido, no Pepa. reaccionó en absoluto.
No movía No. las piernas ni emitía sonido alguno. Ay, no. Peppa se dio cuenta de que algo iba mal. ¿Y ahora? Se subió a una ¿Y ahora? silla e intentó alcanzarlo con las manos, pero el jarrón resbaló y cayó al suelo, haciéndose añicos. Peppa Ajá. vio cómo su hermano, inmóvil, yacía entre los enormes fragmentos, incrustados en ¿Qué sus es eso manos, tan horrible? piernas, estómago y cara. Rápidamente se formó un charco rojo en el suelo. Peppa gritó inmediatamente, pidiendo ayuda No, a sus padres. no, a mí me va a dar algo. Conmocionados, llevaron a George al hospital. Le dieron muchos puntos y estuvo varios días en coma, pero sobrevivió. Qué bueno. En su qué cuerpo bueno. quedaban cicatrices que le recordaban aquel día. Oigan, ¿qué Ya es no esto le tan gustaba horrible? jugar al escondite. ¿Qué es esto tan horrible? Pepa Historias de Miedo tiene 10 millones de visitas, tiene 66,000 likes. Claramente ya le di like para verlo. No lo he visto, no he visto absolutamente nada. Nada más dije, vamos a grabarlo en directo. Era un día A soleado. ver, ¿de qué trata esto? Ese día George decidió jugar al escondite con Peppa. Ajá. Esta vez decidió encontrar el mejor sitio donde Peppa no le buscara. Ujú. Mientras nadie miraba, se metió en un cubo de basura. Era muy cómodo. Sí. George podía estar sentado allí mucho tiempo. Se tapó encima y esperó. Mientras tanto, Peppa lo buscaba y no lo encontraba por ninguna parte. El Ajá. escondite parecía ser bueno. Al cabo de un rato incluso Se quedó empezó a dormido. dormirse. Pero entonces sintió algo extraño. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Papá ¿Qué pasó? ¿Qué Cerdito pasó? ató la bolsa de basura y la sacó a la calle. ¡Ay, no! Señor Toribio llegó para recoger la bolsa de basura, Ajá. como hacía siempre. Pero no sabía que George estaba dentro. Véanlo ahí, bien pobrecito. Pero es que él como no se va a dar Después- cuenta de eso, ¿no? O sea, él se tiene que dar cuenta de que, a ver, lo están moviendo, grita, llora, hace algo. Que señor Toribio tirara la basura al camión. Ajá. Se George empieza a se asustar, despertó claro. en la bolsa de basura y trató de entender lo que estaba pasando. Empezó a gritar, pero nadie lo escuchó debido Vean al al señor ruido del Toribio, camión. donde la toda se llama Toribio, qué buen El nombre. pánico le hizo latir Ajá. más rápido el corazón Claro, y está bien respirar asustado. con más frecuencia. Rápidamente sintió la falta de oxígeno y pudo abrir la bolsa. Mirando a su alrededor, se dio cuenta de dónde estaba. Estaba muy asustado. Se quedó allí sentado llorando, Ujú. esperando a que le rescataran cuando el camión se detuvo. Qué Pero miedo. siguió y siguió conduciendo hasta que llegó al vertedero. George pensó que todo había terminado y que podría salir corriendo y pedir ayuda a señor Toribio. ¿Y qué pasó? Pero ¿Y qué pasó? entonces comenzó el volcado de basura. Ay, no, se queda por debajo. Un montón de basura cayó junto con George Y no al se puede mover. vertedero. George consiguió salir de allí. Ah, sí lo logró, ok. Estaba cubierto de basura. Y el señor Toribio ya se había ido. Ajá. Miró a su alrededor y había un hedor en todas partes. Claro. Y no se veía el final de este vertedero. Qué nervios, qué nervios. Se O sea, yo no tiraba sabría qué basura de hacer. varios pueblos. Ajá. Decidió que señor Toribio volvería al mismo lugar al día siguiente Pero no fue y que así. podría pedirle que lo llevara a casa, por lo que solo tenía que esperar un tiempo allí, Ujú. pero sería doloroso. ¿Por George qué? estaba manchado con algo pegajoso Qué asco, y no guacala. había Ajá, ningún sí. medio de vida, nada Ajá. para entretenerlo. Todo lo que hacía era hurgar en la basura buscando algo interesante. No, y buscando hasta que de comida, qué repente hambrecita, se dio ¿no? cuenta de que tenía hambre. Ujú. Todo lo que pudo conseguir fueron unas cuantas manzanas mordidas Ay, no, guacala, y unas todo cuantas verde, peras vean medio eso todo podridas verde. No, 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 no. y un pan moho. Se comió un par de manzanas mordidas. Ajá. Era desagradable, pero el hambre comenzó a pasar. No, qué Por nervios, la yo no noche, sabría qué hacer. Tenía mucha sed. Encontró algunos tomates podridos en una bolsa. Estaban Ajá. muy blandos y soltaban jugo. Guacala, no, George hizo guácala. un agujero en la bolsa y bebió el Y contenido. se tomó el jugo. Fue lo No. más desagradable que había probado en su vida. Sí, 100% guacala, qué asco. Sin embargo, el sol ya se ponía. Significaba que George tendría que dormir en algún lugar. Ajá. Le tenía miedo a la oscuridad y necesitaba encontrar un lugar apartado. Lo encontró. Se colocó algunas prendas rotas debajo y se cubrió con una manta que encontró. Y un cartón, una A la vaina así. mañana siguiente, Ok, sí, ahí durmió en el Se cartón. despertaría Hola, y hola, hola. esperaría a ese camión. O lo despertaría su ruido. Estaba ¿y qué seguro pasó? de que todo estaría bien mañana. Y cuando llegó la mañana, el camión de verdad llegó. Ok, bien, llegó. despertándolo. Ay, no, lo aplasta, no, lo aplasta, lo aplasta. Era un día de descanso. ¿Ya? Por la mañana, ¿Ya? Oigan, no, qué carajos con esa historia. Yo la verdad es que quedé como full frío, o sea, a eso de las 9, no entendí absolutamente todos se nada. reunieron para desayunar. Ajá. Los padres se divertían, sin saber que era la última vez que verían a George hoy. Ok, a George sí le pasan Peppa cosas, se ¿no? fue a jugar con George. Ajá, Mamá Cerdita lavó los platos y se sentó con papá Cerdito a ver la tele. ajá. Después papá Cerdito sacó la basura. Mamá Cerdita preparó la comida.
y llamó a todos para comer. Vinieron todos menos George. Peppa dijo que estaban jugando al escondite y que puede que George siguiera escondido. Ah, pero La última literalmente... vez que lo vio fue hace una hora. Mamá Cerdita volvió a llamarle, Ajá. pero no vino nadie. O sea, la historia a la par, ¿no? Mamá Cerdita se Lo que pasó preocupó mientras de tanto en la repente. casa. Esto no había pasado nunca. Ujú. Fueron en familia a buscar a George. Recorrieron todas las habitaciones llamándole, Claro, no está nada. pero no respondía. Ok. Pensaron que solo era una broma inapropiada de George. Ahora empezaron a buscar en todos los rincones posibles. Rebuscaron por todas partes, pero no lo encontraron. Se dieron cuenta de que George no estaba en casa. No sabían cómo había podido salir. La puerta principal estaba cerrada con llave. Llamaron a la policía. Comenzó la búsqueda. Los padres de George empezaron a buscar fuera, Ujú. yendo a todos los sitios donde a él le gustaba estar. Buscaron todo el día y nunca perdieron la esperanza, pero no encontraron nada. A la Ajá. mañana siguiente, se adentraron en el bosque. Caminaron durante horas buscando a George hasta que se dieron cuenta de que estaban perdidos. Siguieron caminando por el bosque. No querían que al día siguiente denunciaran su desaparición. ¿Ustedes creen que les va a pasar algo a papá, a mamá o a Peppa Pig? Algo les tiene que pasar Vagaron por el 100%. bosque durante Ay, horas hasta ¿qué que carajos? vieron No. un rastro de sangre que conducía a alguna parte. No Estas puede huellas ser. las habían dejado hoy. Estaban aterrorizados. Ok. No tenían ni idea de quién podía haber hecho esto. ¿Qué carajos? Mientras caminaban por las huellas, vieron un zapato. Y es un Era zapato. el zapato de George. Se nota, se nota. Papá Cerdito sacó un cuchillo y aceleraron, con la esperanza de encontrar a George con vida. Ujú. Las huellas les llevaron directamente al desguace. Ajá. Llevaban justo debajo de un coche que se había derrumbado. George estaba durmiendo debajo de ese coche. Y llegó el Acabó en el camión. vertedero después de jugar al escondite en un cubo de basura y se despertó con un coche presionándole. El coche le había roto la pierna con su peso, pero a Ah, pero está causa del vivo. shock no lo sintió. Ok. Apenas podía respirar. Pero está vivo, ok, Pero ok, se las ok, arregló ok. para meterse debajo de la máquina oxidada, cortándose gravemente. Empezó a Carajo. luchar por su vida. Llevaba un día en aquel desguace esperando ayuda y ahora se dio cuenta de que tenía que encontrar a alguien por sí mismo y se arrastró hacia adelante. Ah, No ok, podía ok, andar ok, por ok, la ok. pierna rota y estaba envenenado por la comida que había comido en el vertedero. No, George. Mientras se arrastraba por el bosque, ya estaba seguro de que era el fin. Ay, ¿qué pasó? ¿Y Papá qué y pasó? mamá Cerdita se dieron cuenta de que iban por el camino equivocado y volvieron corriendo. Ujú. Pero tampoco había nadie al otro lado. Solo cuando miraron más de cerca reconocieron las huellas de un adulto. Ajá. Las huellas conducían a una casa. Llamaron a la puerta y el abuelo conejo abrió. Fue él quien recogió a George y lo llevó a su casa. ¿Y por qué lo tiene ahí Les dijo a los enjaulado? padres de Véanlo. George cómo llegar al pueblo y llevaron a George en brazos. Pero porque lo tiene Intentamos enjaulado, averiguar no qué le sé. había pasado a George en casa del abuelo conejo. Véanlo, está todo Pero traumado. George se quedó callado. Susie vivía una vida corriente. Desde fuera, Ey, qué carajos con estas historias, ¿no? su vida no era diferente de la de otros niños. Qué carajos Pero con sin estas padre. historias. Su madre lo pasaba mal. Ujú. Trabajaba 10 horas diarias para mantener a su hija. Cosía ropa, lo que le pagaba muy poco. No tenía ahorros. Su casa la había heredado de su marido. Ok. Pero un día recibió una oferta de trabajo. Era un puesto directivo. Tenía una entrevista y por fin iba a poder cobrar el sueldo alto con el que había soñado todos estos años. Ajá. Inmediatamente deja el trabajo que tanto odiaba. Pronto su vida va a mejorar. Pero 4 días después, recibe una llamada. Han cambiado algo. Y ¿Qué ahora pasó? ¿Qué no pasó? ¿Qué necesitan pasó? un ¿Qué pasó? empleado. Intenta llamar a su anterior trabajo, pero ya está Y se ocupada. quedó No sin tener trabajo trabajo. significaría que pronto no le quedaría dinero para pagar las facturas y comer para ella y Susie. Ah, carajo. Intentó encontrar trabajo, pero en todas partes o no había trabajo, o ella no sabía hacerlo. Mamá Oveja se dio cuenta de que no le quedaban ahorros. Se quedó pobre. Pero le No. dijeron por teléfono que podrían contratarla dentro de una semana. Vendió algunas cosas innecesarias para comprar comida Ajá. y esperó. Al final de la semana recibió una llamada. Le volvieron a decir que no podían darle trabajo. ¿Y Mamá ahora? Oveja no pudo dormir bien ese día. Estaba inquieta pensando en lo que pasaría después. Pero no podía meter a su hija en esto. Empezó a comer menos. Ahora no compraba alimentos caros como huevos y dulces. Ujú. Al mismo tiempo, buscó trabajo, pero no lo encontraba. Un día fue a la tienda, compró comida y el pago no se hizo efectivo.
Claro, la tarjeta no tiene pero nada. ya había vendido todo lo que podía. ¿Y ahora qué Y se hará? acordó ¿Qué de hará? una ¿Ah? cosa que es valiosa aquí. Es su lana. Ay, Alquiló no, se una va a máquina de rapar. afeitar y No, va a afeitó quedar toda la muy lana. fea, muy fea. A ver. Suficiente para un bonito vestido. Ella ver. fue capaz de venderlo y consiguió el dinero. Era Ok. mucho dinero para ella. Ok. Los productos de origen animal son muy valiosos aquí. El dinero sería suficiente para varias semanas. Sí, Pero bien. pasó una semana y alguien decidió contratarla como cajera. Estaba muy contenta porque ahora podía volver a su vida normal. Ok. Pero cuando fue a la entrevista, la echaron. ¿Por qué? Nadie quería contratarla por su aspecto. A nadie le gustaba que no tuviera pelo. Ajá, ajá. Mamá Oveja se dio cuenta de que tenía que esperar a que le volviera a crecer el pelo. Podía tardar mucho tiempo. Sí, No 100%. pagaba agua, electricidad, gas ni calefacción. Solo comía lo más barato. Pero no sirvió de nada. El dinero se acababa. Así que decidió rapar a su hija. Susie se resistió, Ay, pero no, no tenía elección. Susie. Con su lana hizo un jersey. Rápidamente consiguió venderlo porque era otoño. La estación de la venta de lana. Desde entonces, Susie había dejado de salir. Estaba Pobrecita acomplejada por Susie, su aspecto. pobrecita, sí, Lo claro. único que hacía era tumbarse en la cama y, Ajá. de vez en cuando, salir a comer. Pobrecita, ¿no? ¿Ustedes Pero qué en los dicen, últimos pobrecita? días, su temperatura había bajado drásticamente. Los dos se quedaron en casa pasando frío. Claro. No habían encendido la calefacción porque no habían pagado las facturas. Ujú. Como no tenían pieles, pasaban mucho frío. No tenían mantas de abrigo. Mamá Oveja había Ahora la vendido pregunta la es, ¿ustedes mayoría qué de creen los que vaya a artículos, pasar? pero intentaban no caer en la desesperación. Pobrecita. Hasta que un día Susie cayó enferma. Se despertó y se sentía muy cansada. Tenía escalofríos y mucha fiebre. Estar en el frío constante es peligroso para un Véala, cuerpo tiene joven. moquitos, ¿no? Tiene Y además de moquitos. estar enferma, sufría de soledad. Mamá Oveja compró medicinas y se encontró casi sin dinero. Comprar medicinas No, la cámara. no entraba en sus planes. Necesitaba cambiar ¿Hola? algo urgentemente. Ya, aquí estoy de vuelta, aquí estoy de vuelta. Mamá Oveja esperó a que anocheciera y salió de casa. Fue al supermercado. No había nadie por la noche. Hacía Ay, se tanto fue a frío robar. que tenía miedo de ponerse enferma. Se fue a Rompió robar, la se fue a puerta de robar. cristal con una piedra y entró. Estaba asustada. Nunca había robado en su vida. En su pueblo, el robo se trataba de forma muy estricta. Ujú. Cogió algo de comida, una manta y un juguete que vio en una estantería. Llegó a casa. Tapó a Susie con la manta y se fue a dormir. Por la mañana Susie recibió comida deliciosa y su nuevo juguete, que se convirtió en su único amigo durante el tiempo que le creció el pelo. No, yo no sé Con qué va a el pasar tiempo, con la mamá. Mamá Oveja consiguió encontrar trabajo y su familia ha visto días mejores. Pero Ajá. ahora el miedo a quedarse sin comida y sin medio de vida no les abandona. A Pepa Ay. le gusta ir a la ¿Y ya? playa con su familia. Pero ¿qué pasó? O sea, a ver, es un final, entre comillas, bien, ¿no? Pero necesito que me cuenten algo más. O sea, ¿qué pasó? ¿La capturaron? ¿Está en la cárcel ahora mismo? No sé. Ese día soleado iban a pasar las vacaciones juntos. Cuando llegaron, la playa estaba vacía. Ujú. No había nadie. Sin embargo, no hicieron más que disfrutar. Unas vacaciones en familia en las que nadie se entrometería. Pepa fue a jugar a la pelota con George. Papá Cerdito quería jugar con ellos, pero Pepa tenía su propia idea. A ver, ¿cuál Tenía muchas ganas de enterrarlo en la arena. era? Le Ay, parecía no. que era una actividad divertida que no podía hacer daño. Pero se equivocaba. Ajá. Cuando Pepa y George lo enterraron bajo la arena, sintió el calor del sol abrasador Ajá. y empezó a dormirse. Y se empieza a tostar ahí, Pepa a y oler George a estaban tocino. haciendo castillos de arena. Jugaban tanto juntos que se olvidaron de que papá Cerdito yacía enterrado en la arena. Ajá. En ese momento, su temperatura corporal había subido a niveles peligrosos. Sí. Tumbado al sol bajo el calor mientras dormía, no se dio cuenta de la situación en la que se encontraba. Empezó a sudar profusamente. Su Profusamente. corazón empezó a latir rápidamente. Su temperatura subió tanto que sufrió un golpe de calor. En ese momento mamá Cerdita y los niños habían jugado y emprendieron el regreso. Pero de No, repente hombre. mamá Cerdita vio un sombrero sobre un montón de arena en el agua que había traído la marea. Ok. Mamá Cerdita no se dio cuenta de lo que era, pero luego recordó cómo Pepa había enterrado a papá Ok. Cerdito en la arena. Ajá. Mientras jugaban, se levantó una tromba de agua. Les dijo a los niños que se pusieran en la orilla. Corrió hasta allí, y metida hasta la cintura en el agua, Ajá, le ¿qué quitó el pasa? sombrero. ¿Pero está Papá vivo? Cerdito estaba inconsciente. Ok, pero Empezó está a vivo, está sacarle vivo. la parte superior, pero su cuerpo empezó a caer al agua. Ella intentó Ajá. sujetarlo,
Sus Y se hijos fue. miraban desde la orilla. Estaban asustados, pero Ajá. no podían hacer nada para ayudar, pues mamá cerdita les había dicho que se quedaran quietos. Mamá Ujú. cerdita consiguió ponerlo a salvo en el agua. No pudo cargar con él debido a su gran peso. Para colmo, la marea había empezado a bajar. Solo le quedaba sujetarlo, esperando a que Ok. bajara la marea. De lo contrario, sería arrastrado mar adentro y no tendría ninguna posibilidad de sobrevivir. ¿Qué carajos con esas Pero historias, de no? repente, Pepa, haciendo caso omiso de las instrucciones, corrió hacia ellos. Pepa, Ajá. que había corrido al encuentro de mamá cerdita, se vio atrapada por la corriente y ahora se la llevaba el agua. ¿Y ahora qué va a hacer mamá cerdita? no podía nadar para salvar a papá cerdito. No puede salvar ninguno de los Tuvo dos. que tomar una decisión, salvar a alguien sola. Ok. Soltó el cuerpo de papá cerdito y Y nadó se tras fue. Pepa. George lloraba mientras observaba la situación desde la orilla. Mamá cerdita consiguió salvar a Pepa. Se sentaron en la arena y vieron cómo las olas se llevaban a papá cerdito. ¿Qué No carajos podían con hacer esas nada para historias? ayudar. Papá Cerdito se está muriendo de hambre, ¿eh? Pepa se muere de hambre, historia de miedo. Vamos a mirar a ver Mientras qué pasa las acá. gotas de lluvia golpeaban la ventana, la Ok. familia de Pepa estaba reunida en casa, disfrutando de Déjenme, su ¿le tiempo subo? juntos. Esperaban que la lluvia pasara pronto y hablaban de lo divertido que sería saltar en los charcos de barro a la mañana siguiente. Ok, Pocos ok. sabían que una pérdida devastadora estaba a punto de golpearles. Ese día, mientras ¿Cómo todos se se llama? preparaban para Se irse muere a la de hambre, cama, ok. la lluvia continuó cayendo durante toda la noche. Por la mañana, Pepa, emocionada, ¿Qué creen salió que vaya a corriendo de casa pasar? dispuesta a saltar a los charcos de barro. Sin embargo, cuando salió, se dio cuenta de que había una ¡Ay, inundación masiva carajo! alrededor de su casa, sin ninguna otra tierra seca a la vista. Papá ahora? Cerdito Ok, tampoco no se tienen lo para esperaba comer, no y tienen saltó para de la comer. casa directamente al agua. Era la peor inundación que la familia Pepa había presenciado nunca. Ay, carajo. Mientras discutían su situación, se dieron cuenta de que sus teléfonos Hola, hola, hola. móviles Sí, no sí, sí, sí. funcionaban, dejándoles completamente aislados. No tienen nada. Como no sabían nada nadar de y no nada. tenían ningún sitio cerca, decidieron esperar. Mamá Cerdita empezó a preparar el desayuno, pero descubrió que no quedaba mucha comida. ahora Habían qué van a planeado hacer? ir al supermercado ese día. Ah, ¿y Mamá ahora qué van a Cerdita hacer? calcula que les queda comida para 2 días. También predijo que en 2 días el nivel del agua bajaría lo suficiente como para que pudieran ir andando hasta sus vecinos, ¿Ustedes creen o que para si puedan... que llegara ayuda. si va a bajar Así el que agua no o había no? por qué alarmarse. Sin Y embargo, volvió a al llover, caer la no, noche F, siguiente, F, siguió lloviendo a Físima. cántaros, lo que preocupó a los padres de Pepa. El nivel del agua no había disminuido en absoluto. Al final del segundo día, la situación era la misma. A ¿Y la ahora qué tercera van a hacer? mañana, la situación no había mejorado. No había llegado ninguna ayuda. El agua no había bajado y se habían quedado sin comida. No quedaba nada para desayunar. George tomó unos sorbos de ketchup de Véanle una la botella cara, solo para véanle la tener cara, algo en el George, estómago. véanle la cara, Al cuarto día, pobrecito. el hambre empezó a hacer mella. Pepa, debilitada por el agotamiento, empezó a sentirse mal. no. Había contraído algún tipo de enfermedad. George y los padres aguantaban bien, pero al quinto día, Pepa no salía de su habitación a ninguna parte. Los padres podían soportar no tener comida, pero temían por sus hijos. Además del hambre, sufrían un aburrimiento absoluto. Hacia la tarde del sexto día, Véanle, véanle, George también no. cayó enfermo. Su joven cuerpo no podía soportar la falta de comida. Los Está padres súper lloraban maluco, ese súper día, maluco. lo que disgustó a George, que se sentía impotente ante la situación. Al séptimo día, George se despertó con un olor Véanle, extraño mi cara procedente ahorita de la fue cocina. literalmente Sus esa cara de padres le George. dijeron que habían encontrado algo de comida para él. Su primera es eso? comida en condiciones en 5 ¿Qué es días. eso? ¿Qué es eso? Era una comida extraña, diferente eso? a todo lo que George había comido antes. La textura era blanda y masticable. ¿Qué Tal es vez eso? fuera el hambre extrema o el propio sabor, ¿Qué pero es le eso? pareció No, delicioso. Los no. padres lo observaban con mirada vacía. De repente, oyeron una voz desde la calle. El abuelo Cerdito había llegado en un pequeño bote trayendo provisiones. No quiero saber Se qué era sintió eso. aliviado al encontrar a su familia, pero ya era demasiado tarde. A la familia le faltaba ahora un miembro. No quiero, no. Oigan, qué carajos con ese final, ¿no? Vamos a ver el siguiente. Susi sobrevive en la miseria. Vamos a mirar Susie este vivía no una lo he vida visto. corriente. Desde Ok. fuera su vida no era diferente de la de otros niños. Ok. Pero sin padre, su madre lo pasaba mal. Ay, ¿será que la mamá está Trabajaba loca? 10 horas diarias para mantener a su hija. Ok. Cosía ropa, lo que le Sí. pagaba muy poco. No tenía ahorros. Su casa la había heredado de su marido. Ok. Pero un día recibió una oferta de trabajo. Era un puesto directivo. Tenía una entrevista y por fin iba a poder cobrar el sueldo alto con el que había soñado todos Bien, estos genial, años. Genial. Inmediatamente Con la mamá de deja Susi el Oveja. trabajo que tanto odiaba. Pronto su vida va a mejorar. Ay, mira, Pero estaba 4 limpiando días mucho. después, recibe una llamada.
Han cambiado no la algo aceptaron. y ahora no necesitan un empleado. No la Intenta aceptaron llamar y a su se quedó anterior sin trabajo, pero ya trabajo. está ocupado. No tener trabajo significaría que pronto no le quedaría dinero para pagar las facturas y comer para ella y Susie. ¿Y ahora qué va a hacer? Intentó encontrar trabajo, pero en todas partes o no había trabajo o ella no sabía hacerlo. ¿Y Mamá ahora? Oveja se dio cuenta de que no le quedaban ahorros. Se quedó pobre, pero le dijeron por teléfono que podrían contratarla dentro de una semana. Ok. Vendió algunas cosas innecesarias para comprar comida y esperó. ¿Y ahora Al qué va a final hacer de la durante semana una recibió semana? una llamada. Le volvieron a decir que no podían darle trabajo. Ay, no. Mamá Oveja no pudo dormir bien ese día. Está Estaba toda inquieta estresada, pensando en lo que pobrecita, pasaría pobrecita. después. Pero no podía meter a su hija en esto. Empezó a comer menos. Ahora no compraba alimentos caros como huevos y dulces. Al mismo tiempo, buscó trabajo, pero no lo encontraba. Un día fue a la tienda, compró comida y el pago no se hizo efectivo, Ay, claro, no tiene pero plata. ya había vendido todo lo que podía. Y se acordó de una cosa que es valiosa aquí. ¿Qué tiene? Es Ay, su la lana. lana. Ok, Alquiló ok, una ok. máquina de afeitar y afeitó toda la lana, Toda suficiente calma, a ver para un cómo bonito queda. vestido. Ella fue capaz de venderlo y Ok. consiguió el dinero. Bien, Era bien, mucho bien, dinero genial. para ella. Los productos de origen animal son muy valiosos aquí. Ok. El dinero sería suficiente para varias semanas. Pero pasó una semana y alguien Y ya se decidió quedó sin contratarla plata, como ya se quedó cajera. sin- Ah, bueno, genial. Estaba genial, muy genial. contenta porque ahora podía volver a su vida normal. Bien. Pero cuando fue a la entrevista, la echaron. Nadie ¿Por? quería contratarla por su aspecto. Claro, porque A no nadie tiene le pelo. gustaba que no Ah, tuviera pelo. ¿Y ahora qué va a hacer? Mamá Oveja se dio cuenta de que tenía que esperar a que le volviera a crecer el pelo. Podía Y eso es tardar mucho tiempo. Claro, esos son meses. No pagaba agua, electricidad, gas ni calefacción. Solo comía lo más barato, pero no sirvió de nada. El dinero se ¿Y ahora acababa, qué va a hacer? Ah, así que decidió rapar a su hija. Susie se resistió, pero no tenía elección. Con su lana Claro, si hizo no, un no comen. jersey. Rápidamente consiguió Ahí está venderlo lindo, porque está era lindo, otoño. Está lindo. La estación de la venta de lana. Desde entonces, Susie había dejado de salir. Estaba Claro, acomplejada ya le por su daba aspecto. vergüenza, Lo único obviamente. que hacía era tumbarse en la cama y, de vez en cuando, salir a comer. Pero en los Un cable, últimos un días, cable. su temperatura había bajado drásticamente. Se Los van a dos se enfermar. quedaron en casa pasando frío. Se van a enfermar No habían 100%. encendido la calefacción porque no habían pagado las facturas. Como no tenían pieles, pasaban mucho frío. No tenían mantas de abrigo. Mamá Oveja había vendido la mayoría de los artículos, ¿Y ahora qué pero hacen? intentaban no caer en la desesperación. Hasta que un día ¿Será que- Susie cayó enferma. Se despertó y se ¿Ustedes qué sentía creen, muy que sí o que cansada. Tenía escalofríos y mucha Tiene un fiebre. moquito, tiene un moquito, Estar en el frío pobrecita, constante es no. peligroso para un cuerpo joven. Claro. Y además de estar enferma, sufría de soledad. Mamá Oveja compró medicinas y se encontró casi sin dinero. Comprar Ok. medicinas no entraba en sus planes. Necesitaba Claro, cambiar algo obviamente. urgentemente. Y no. Mamá Oveja esperó a que anocheciera y salió de casa. Fue al Se supermercado. va a ir a robar. No Se había va a ir a nadie robar. por la noche. Hacía tanto frío que tenía miedo de ponerse enferma. Ajá. Rompió la puerta de cristal con una piedra y entró. Ok. Estaba Dios asustada. santo, Dios santo. Nunca había robado en su vida. En su pueblo, el robo se trataba de forma muy estricta. Obviamente, Cogió normal, algo igual que de en todo lado. comida, una manta y un juguete que vio en una estantería. ¿Y Llegó ahora a qué va casa, hacer Susie, la mamá tapó oveja? a Susie No, con la manta y se fue a dormir. La mamá de Susie oveja. Por la mañana Susie recibió comida deliciosa y su nuevo juguete, que se Ok. convirtió en su único amigo durante el tiempo que le creció el pelo. Con el tiempo, Mamá Oveja consiguió encontrar trabajo y su familia ha visto días mejores. Ok. Pero ahora el miedo a quedarse sin comida y sin medio de vida no les abandona. Ah, pero bien. A ver, es un final bien, ¿no? Es un final bastante bien. Yo pensaba que iba a ser un final malo, pero están bien. No, me gusta, me gusta. George tiene miedo de los lobos. Tenía Vamos a mirar a ver preparada este una qué es. ensalada para esta mañana, Ah, pero ¿esta es otra soñaba voz? con algo más sustancioso, Ok. algo que encajara con mi naturaleza. Sé que no se me permite comer carne, así vivimos aquí, pero a No veces entiendo, no lo no soporto. entiendo. Un lobo debe comer carne. Sí, Mi claro. cueva, enclavada en lo profundo del bosque, era un lugar donde podía ocultar mi verdadera naturaleza de los ojos de mis vecinos. Ok. Había muchos patos en el lago cercano. Y va y se Sabía los que come, tenía va que y se tener los cuidado. come. Si Ajá. alguien pasaba por allí y se daba cuenta de lo que estaba haciendo, podrían echarme de aquí o Ujú, hacerme algo claro. peor. Sí, sí, Por sí. eso salgo a cazar muy temprano,
cuando todo el mundo aún duerme y los patos acaban de llegar al lago. Ok. Me adentré en los arbustos. Esperé y finalmente vi un pato. El pato salió del lago y salté sobre él. Y se lo comió, se lo comió, Cuando se lo llegué comió. a la cueva, el pato seguía moviéndose en mi boca, sangrando. Ok. De vuelta en mi cueva, empecé a descuartizar al pato. ¿Qué carajos con El aire esto? estaba lleno de olor a carne fresca, que ya había olvidado en este mundo vegetariano. Trabajé deprisa. Dios mío. Tenía que darme prisa. No deberían haberme pillado haciendo esto. Ya no quedaban plumas en el pato. La piel Ok. estaba desgarrada por partes y los órganos internos ya habían sido extraídos. Dios mío, qué carajos con Cuando este estaba a capítulo. punto de hacer fuego para asarlo, oí pasos fuera. El corazón Ajá. me dio un vuelco. Alguien caminaba hacia mi cueva. ¿Quién será? ¿Quién es? ¿Qué ¿Quién quiere es? de ¿Quién es? mí? George, no es George. Me di la vuelta. Ay, no es. Era George. Estaba siguiendo el rastro de sangre. Y ahora. ¿Cómo pude olvidarme y dejar semejante rastro tras de mí? Escondí el pato detrás de una roca, ¿Y ahora qué va a hacer George? intentando no dejar entiendo. ninguna prueba. Ajá. Él seguía de pie en la salida, sin atreverse a entrar en la oscura cueva. Esperaba que no pudiera ver nada porque sus ojos no estaban adaptados a la oscuridad. Claro. Le dije que era mejor que se fuera a casa, pero de repente entró corriendo en la cueva. Se metió. ¿Qué carajo le pasa a Hasta George? ¿Qué aquella le pasa? piedra. Ay, Creo no. que me vio poner algo allí. No pude detenerle y ahora ha cogido el pato. Era mi comida, No, mi secreto. no, George, no. Parecía que no entendía lo que era. Intenté mantener la calma y le dije que solo era un juguete que había encontrado en el bosque. Creo que funcionó y se lo creyó. Ok. Pero... ¿y si no? Aún no puede hablar, Ay, pero dejarlo ir es un riesgo. Pensé en matar a George. ay, no, no, Pensé no, en el no, pato no. que tenía delante. No, Nunca he comido cerdo. Podría ¿Y ahora? acabar con todo aquí mismo. no. Esconderé bien sus restos y nadie lo encontrará. Nadie conocerá el secreto. Pero entonces oí la llegó? llamada lejana de sus La mamá. padres. Ok. Sus gritos resonaron en el bosque, sacándome Váyase, de mis George. fantasías. Si Que me se vaya, encuentran que se con vaya, George que se muerto, vaya. podría acabar muy mal. Respiré claro, hondo y obvio. cogí el pato de las manos de George. Le dije, vamos a buscar a tu madre y a tu padre. No podía dejar que sus padres encontraran rastros de sangre en el suelo. Ajá. Me lavé la sangre y luego llevé a George a través del bosque. Encontré a sus padres y Ay, les la dije que no se camiseta. adentraran tanto en el bosque y que vigilaran a su hijo. Volví a la cueva, donde ya no había nadie, y pude disfrutar de mi Ok, almuerzo. Ok, no le pasó nada. No le pasó nada. Está bien, está bien, está bien. Era un A día ver. soleado y, después de saltar en los charcos, Peppa y George volvieron a casa para jugar con sus juguetes. Ok. De repente oyeron un ruido extraño. Otra vez. Desde hace un mes, Peppa y George no se sienten a gusto en casa. Sus ¿Qué creen padres que vaya no a pasar notan en nada raro, en este capítulo? pero están muy preocupados por el estado de sus hijos. Se quejan de una sensación extraña. Ok. Dicen que la casa está encantada. Por supuesto, Papá Cerdito lo achaca a El fantasías de fantasmita, los niños, vean el fantasmita que habrán hay. visto algo en la tele y se habrán asustado. Sí, 100%, yo también diría Pero lo aún mismo. así, había que hacer algo para calmarlos. Ajá. Cuando mamá Cerdita llevó a los niños al jardín, consultó a la señora Gacela. Ok. Dijo que lo mejor era crear un ambiente acogedor en casa. Con el tiempo dejarían de tener miedo. Ok. Así sí. que hicieron la casa acogedora. cómo le Esperaban hicieron que todo acogedora? acabara ¿Qué le hicieron, pronto, o qué? pero todo fue a peor. Los niños nunca admitieron quién de ellos rompió el cuadro. Porque Se no pusieron fueron más ellos. nerviosos. Y mamá Cerdita se volvió muy despistada. Empezó a perder cosas todo el tiempo. A la hora de comer, mamá Cerdita se encontró con que no les quedaba comida. Al parecer, debido al estrés se había olvidado de comprar comida. Así que ahora? fueron todos al supermercado. Ah, y Pero cuando vuelven llegaron va a pasar casa, algo. Sí. se dieron cuenta de que les faltaban todos los cuchillos. No Y eso no es podían normal. encontrarlos. Eso no es Papá normal. Cerdito solía notar cosas raras, pero no le prestaba mucha atención. Pero ahora pensaba en la naturaleza mística de lo que estaba ocurriendo. Ok. Se fueron a la cama. Papá Cerdito se quedó pensando en la situación. Pero de Oigan, me dio repente, mucho frío. un sonido retumbó en algún lugar del pasillo. Su interior se tensó y miró a mamá Cerdita. Pero salió al pasillo de todos modos. Era un cuadro caído. Ok, se cayó. Nada fuera de lo normal. Volvió a su habitación y se durmió. Mientras papá Cerdito trabajaba, mamá Cerdita fue a ver a su hermana, la señora Gacela. Le Es dijo la que podía hermana. ayudarla, que Yo era no su sabía última eso. esperanza. Yo En no su sabía habitación eso. se sentó frente a ella y empezó a adivinar el futuro con una bola mágica. Todos pensaban que estaba un poco loca, pero ella
Hablaba de sí misma como vidente. Ok. Enseguida se dio cuenta de que la casa estaba encantada. Para Los deshacerse ojos, de la qué horror. maldición, tenía que poner una vela encendida en la casa y recitar un conjuro. Ok. Vendió todo lo que necesitaba. A papá Cerdito no le gustó que mamá Cerdita hubiera gastado tanto dinero en una charlatana sin que él lo supiera, En una charla. pero aún así se sentó a su lado. Hiplin, Fungly, T, Diptalk, Keplid, Minecraft. C, Dungay, Stumpf. Ok. George chilló, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? apagando la vela. Ok. Estaban horrorizados, pero pronto volvió la electricidad. Ok, ok. Decidieron ok. que el ritual estaba hecho y ahora podían vivir en paz. Pero George era el más asustado de todos. Incluso se negó a comer. George seguía sin poder dormir. ¿Qué creen que le vaya a pasar? ¿Qué creen que le vaya a pasar a George? Qué horror, qué horror, qué horror. A ver. A ver. Ay, no, George. Ay, no, a mí me da ansiedad, a mí me da estrés, George, por favor. ¿Qué? Carajo. A la mañana siguiente, mamá Cerdita llamó a George para desayunar. Hoy durmió más de lo habitual. Se tumbó en la cama cubierto de polvo. Cuando se despertó estaba muy asustado y dijo algo de un monstruo. Sí. Pero mamá Cerdita pensó que solo estaba impresionado por lo de ayer. Papá, te he dicho que no andes por casa con los zapatos llenos de barro después de saltar en los charcos, que has ensuciado la alfombra. Y no ¿Pero fue el qué papá, dices? y no fue el Hace papá, mucho que no salto en los charcos. Y no fue el papá. Debe ser Pepa. Y Pepa tampoco es. Dios. Papá ¿Qué creen que Cerdito sea? llevó a los niños a la guardería y se fue a trabajar. Pero cuando llegó a casa con los niños, se encontró con que no había nadie. No. Pero mamá Cerdita tenía que estar aquí. Llamó a todos los vecinos, pero nadie sabía dónde estaba. Mamá Cerdita nunca se iba sin avisarle de que se iba, así que llamó a la policía. Ajá. Esa noche papá ¿Dónde está? Cerdito durmió en la habitación con los niños. Todavía no creía del todo en la existencia de los fantasmas, pero sus hijos tenían mucho miedo de dormir solos. ¿Dónde está mamá Cerdita? Se despertó temprano por la mañana. No durmió bien en el suelo y durante toda la noche tuvo una especie de zumbido espeluznante en los oídos. Intentó llamar a la policía para ver si había aparecido alguna prueba, pero su teléfono no funcionaba. Ay, carajo. Acudió al otro teléfono, Y tampoco. pero tampoco funcionaba. Ninguno de los aparatos electrónicos funcionaba. No había Ajá. electricidad en la casa. El cuadro eléctrico estaba en el sótano. Probablemente Y ahora- había algún problema. Abrió O sea, la que hay puerta alguien ahí, y bajó hay las alguien ahí, escaleras, Hay alguien allá, se cayó. hasta que de repente oyó un gemido. Era mamá Cerdita intentando pedir ayuda. ¡Ay, carajo! Papá Cerdito se sobresaltó. Despegó la cinta adhesiva y ella empezó a hablar. Era el abuelo Conejo, que se había instalado en este sótano polvoriento, ¿Por? robando comida. Él es el que ha estado dando vueltas por el piso por la noche. El abuelo. Está Conejo. loco, la secuestró y... Ay, los agarro a los dos. Los agarro a los dos. Papá Cerdito recuerda su Ay, infancia. no, Le encantaba ir de acá. esperen, no me pueden dejar así, ¿qué carajos? No me pueden dejar así, para nada, no, me niego completamente. No, pues Acampada, sigamos, hacer porque fuego qué y más. admirar la naturaleza. Ok, Hacía mucho tiempo que no salía y quería volver a hacerlo. ok, Pero no ok. se daba cuenta de que había cambiado desde entonces. Y eso tuvo consecuencias desastrosas. Ah, que está más grande. Los errores empezaron ya en la fase de recogida para la excursión. ¿Por qué? Llevó comida, agua Ajá. y una tienda. Pero la Bien, tienda era sí. demasiado pequeña. Ay, no Era le la cabe misma tienda panzota. vieja en la que había dormido antes. Claro. Además, papá Cerdito cogió un Macintosh que protegería de la lluvia y se pusieron en marcha. Cuando llegaron, miraron a su alrededor. Era la naturaleza que había echado de menos. Y cuando empezaron a acomodarse, se dieron cuenta de que la tienda era muy pequeña. Y no Qué cabe papá raro. Cerdito. Yo creía que era mucho más grande. Has crecido desde entonces y sobre Esa todo voz, la esa voz. barriga. Sí, la panzota. Cuando empezó a oscurecer, encendieron un fuego. Por fin pudo comer. Estaba cansado de montar la tienda y recoger ramas para el fuego. Le dolían las piernas de subir y bajar las colinas. Lo único que quería era tumbarse y descansar. No, y no entra, pobrecito, no, Eres pobrecito. demasiado grande. Deberías haber cogido otra tienda más grande. No, y se mete. Aunque me gusta más dormir al aire libre. Ay, le van a dejar Papá por Cerdito fuera. se ¿Cómo le van a tumbó en la hacer eso? hierba. ¿Cómo le van a hacer eso a Estaba papá Cerdito? incómodo. Las piedrecitas se le clavaban en la espalda y el suelo estaba frío. Obvio. Sin embargo,
Había un Pobrecito. cálido fuego cerca y un hermoso cielo nocturno. Le tranquilizó y le hizo Pero adivinen dormir. qué le va a pasar, va a llover. Pero de va a repente el lloverle, estómago le 100%. rugió de hambre. Ajá, pensé que iba a llover, pensé que No iba a podía llover. dormir con hambre. Tendió su capa y se sentó junto al fuego, intentando sacar los restos de comida de las latas. Pobrecito. Antes tenía suficiente de esta lata para llenarse, pero no había tenido en cuenta que había pasado mucho tiempo desde entonces. Había cogido muy poca comida. Parecía que no podía ir a peor. Ahí sí empieza a llover, Ahora obvio, no podía obvio le va a dormir llover. aquí. Es que era lo El que iba a fuego pasar. estaba apagado y la lluvia lo congelaría. Está todo enojado. Pero pobrecito, aún le todo quedaba la ojeroso. opción de esperar en el coche. Se A ver. dirigió al coche lo más rápido que pudo para no mojarse e intentó abrir la puerta. ¿Y por qué no puede entrar? Se Ay, había no, dejado las llaves del coche en el macuto. Papá cerdito, Debido a papá los árboles y cerdito. a que el fuego estaba apagado, no podía ver dónde estaba la tienda. Pero ¿Qué le va a recordaba la dirección aproximada. Ok. El suelo resbaladizo y el cansancio jugaron su papel. Ay, se cayó. Pero qué carajos con papá cerdito. Se sea, ¿qué equivocó carajos de le camino pasa? y acabó dándose cuenta de que estaba perdido. Ajá. Intentó gritar, pero todos dormían y nadie le habría oído por encima del ruido de la lluvia. La acampada no fue un éxito. Se quedó sentado bajo la fría lluvia. Pobrecito. Ya se había olvidado del hambre. Ajá. Ahora, además de dolerle las piernas por el esfuerzo físico, empezaban a dolerle por el frío. Claro, no, y es que el Le frío no, asustaba debe que ser nadie le horrible. ayudara. Debe ser horrible Tuvo que usted tomar estar cartas ahí. en No, el asunto. no, uno estar ahí no. Vio una cueva. Parecía seca por dentro. ¿Entra? Podría pasar allí la noche, y por la mañana la lluvia habría cesado y podría encontrar ayuda. Intentó entrar con todas sus fuerzas, No entra. pero el estómago se le apretó como una Entra, prensa. está muy gordo. Intentó retroceder, Y tampoco- pero una roca tampoco fría va a le poder oprimía salir. la espalda. Siguió intentando moverse de alguna manera. No, pero papá su estómago cerdito, era por demasiado favor. grande. Por favor, papá cerdito, Finalmente por se dio favor. cuenta de que no podía salir, que estaba atrapado aquí ¿Qué es y no eso? podía evitarlo. ¿Qué era El eso? ¿Qué miedo era y el eso? pánico envolvieron su cuerpo. Y por la mañana, su familia lo encontró. Muerto. ¡Ay, no! ¿Qué carajos? Con ese final. ¿Qué carajos con ese final? Pero bueno, gente, espero que les haya gustado muchísimo este video. Recuerden darle like, comentar, suscribirse y nos vemos mañana con otro videito.